Bueno, pues estamos ya inmersos en el mes de junio y en la época de pre-vacaciones ya, tanto escolares como programadas por los diferentes consumidores y usuarios que tienen sus vacaciones en el trabajo y deciden pues salir a viajar. Ya sabéis que estamos en una época un poquito especial. El año pasado casi no hubo vacaciones, casi la mayoría de los españoles decidieron quedarse en casa y no viajar, pero este año ya la cosa ha cambiado, ya hay personas vacunadas que pueden salir incluso fuera de España con el certificado COVID de vacunación y otros que sí que ya con las cosas más claras, con las vacunas puestas, con las restricciones que hay en cada zona, pues han decidido o decidirán también moverse por Andalucía y por toda España. Con ese panorama, pues yo lo que sí que quiero es insistir una vez más en que con la situación que tenemos actualmente, que no es normalidad absoluta, porque no lo es, el bicho del COVID sigue por ahí y en cualquier momento podemos vernos afectados de manera directa o indirecta por un confinamiento o incluso por una serie de medidas adoptadas porque haya un brote en una zona determinada, en una localidad, en una provincia, incluso en una comunidad autónoma, y tener que cancelar esas vacaciones programadas por algún motivo. Ahí es donde yo quería insistir hoy en ese tema, porque con el tema del coronavirus y la pandemia en su momento hay muchos usuarios que han perdido, todavía están peleando por su dinero, porque no había nada firmado donde se recogiera o se reflejara en ningún contrato y en ninguna cláusula que teníamos derecho a la devolución del importe si ocurría alguna de estas casuísticas, de que, haya que cancelar un alquiler vacacional o un contrato con un hotel o una reserva de alojamiento más manutención o un viaje de avión por un confinamiento, un positivo COVID o un tema de brote por el que se tomen medidas más restrictivas y no podamos movernos de donde vivimos. Por uno u otro motivo, en su momento, ya digo que hubo muchas pérdidas y todavía hay gente que están peleando por eso, y ahora mismo sería un poco ilógico que no atáramos en corto bien ese tema para posibles consecuencias posteriores. Entonces, yo lo que recomiendo es que en los contratos que hagamos siempre haya una cláusula COVID, una cláusula por la que no haya que entregar a lo mejor dinero adelantado como reserva o que ese dinero se pueda recuperar si hay una cancelación por estos motivos, o incluso que haya una pequeña pérdida pero muy pequeñita, ¿vale? Como una especie de señal pequeña para que el consumidor no se vea afectado por esto. Sí que os digo que la mayoría de las empresas que trabajan en el sector hotelero están muy concienciadas con este tema y con tal de que la gente viaje, reserve y se mueva, están dando muchísimas facilidades, ¿vale? Entonces, lo que os quiero decir es que en principio no debe de haber problema. Tenemos que pelear y conseguir que la cláusula COVID se incluya en estos contratos, que si hacemos algún alquiler vacacional de algún apartamento, de algún apartahotel, de algún hotel, que tengamos la posibilidad, si nos vemos en alguna de estas casuísticas, de no perder la señal dada o la reserva, poder cancelar sin ningún tipo de penalización hasta el último día de entrada en el hotel o en la reserva, ¿vale? En cuanto al tema de los viajes de billetes de avión y demás, pues lo mismo, intentar que se puedan cancelar sin ninguna penalización o reservar con una cláusula COVID, reservar ese importe abonado para un posible viaje si hay alguna casuística de estas que yo os he mencionado, ¿vale? Priorizar, insisto, los alquileres y las condiciones en las que no haya ningún tipo de penalización si tenemos que cancelar por contacto positivo de COVID o por COVID o por restricciones en la zona donde vivimos, ¿vale? Eso en cuanto al tema del alquiler. Yo creo que este año el tema de las vacaciones va a ser muy diferente a otros años e incluso se están planteando ya en cuanto a medidas sanitarias de retirar la mascarilla en espacios al aire libre en las zonas donde haya baja incidencia. Sí que es verdad que Andalucía ahora mismo no es
de lo mejor en cuanto a incidencia se refiere. Yo creo que vamos cada vez peor y más incluso en la zona de Huelva. La incidencia que tenemos es muy alta, casi extrema, y la situación en las playas y en las zonas turísticas no creo yo que vaya a ser como para poder viajar sin restricciones, sin mascarilla, etcétera, etcétera, en los meses de julio y agosto. Pero bueno, habrá que ir viendo cómo va evolucionando la pandemia y viendo día a día. Yo insisto, en cuanto a ese tema, al día a día se refiere, poder cancelar hasta el último día en que entramos en la zona de vacaciones o hacemos el viaje o el desplazamiento sin ninguna penalización, o priorizar aquellos alquileres y aquellos contratos en los que haya una pequeñita penalización que no suponga una pérdida importante para el consumidor, que ya ha perdido suficiente en la época de coronavirus para tener que perder ahora otra vez. Yo espero que las vacaciones fluyan este año con mucha más normalidad, que el verano sea tranquilo, tal y como fue el verano pasado, y que ya incluso con las vacunas la gente pierda el miedo a moverse y el sector turístico y hostelero se recupere de las pérdidas que ha tenido, y además el consumidor pueda este año desconectar, descansar sin esta ansiedad y esta situación un poquito de estrés que nos provoca pues la incertidumbre de no saber qué va a ocurrir. Si tenemos bien atadas las vacaciones y podemos hasta último momento cancelar o modificar fechas sin ningún problema, pues lo vamos a tener mucho más fácil. Así que lo que cancelemos o lo que contratemos con esa particularidad de la cláusula COVID bien atada y que no haya ningún problema para cancelar o modificar de fecha si tenemos alguna de estas circunstancias, ¿vale? Cualquier duda o consulta que tengáis, ya sabéis que nos tenéis a vuestra disposición. Estamos en el teléfono 663-937874. Podéis llamar por teléfono, coger cita previa a través de la sede electrónica con la Oficina de Información al Consumidor, tanto vía telefónica como presencial. Estamos atendiendo consultas y reclamaciones y trámites de reclamaciones los lunes, miércoles y jueves. Ya digo, presencial o telefónicamente. Podéis llamarme a ese teléfono y al correo electrónico, ver vuestras dudas y consultas al correo electrónico de consumo@aito-medio-aracena.es. Y repito, teléfono de contacto nuestro 663-937874. Muy buenas noches. Bueno, pues hoy, además de hablarles y recordarles las diferentes opciones formativas que tanto desde Andalucía Lab como desde el programa CEAS más Empresas se ofertan de cara a todo este mes de junio, pues vamos a hablarles también de unas ayudas que muy esperadas y es verdad que muchas de las llamadas que hemos recibido en las últimas semanas y en los últimos días estaban relacionadas con estas ayudas, que son ayudas a empresas y autónomos para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento, las famosas ayudas a empresas que estaban esperando que desde el Gobierno central se habían trasladado su gestión a las comunidades autónomas, y estábamos esperando que las distintas comunidades autónomas, en nuestro caso concretamente el Gobierno andaluz, pues publicara la convocatoria de estas ayudas. Actualmente lo que tenemos convocadas son las bases reguladoras, está también convocada la ayuda, pero a la espera de que realmente se publique el extracto, que será la fecha que indicará el inicio del plazo de solicitudes, y también, lógicamente, se publicará el formulario, se pondrá a disposición el formulario por el que las empresas pueden solicitar de forma telemática. Eso sí, todas las solicitudes de ayuda son por vía telemática, pues esas ayudas. Nosotros, pues ya les podemos ampliar algunas cosas, como cuál es el objeto. Pues el objeto es, pueden solicitar estas ayudas las empresas que cumplan unos requisitos determinados que ya les desgranaremos probablemente en el próximo espacio, pero que tengan
o bien facturas pendientes de pago y que sean facturas correspondientes desde el inicio de la crisis sanitaria, desde mediados de marzo del año 2020 hasta finales de mayo de 2021. O bien sean deudas ya de tipo financiero, es decir, esas otras empresas que en lugar de posponer el pago de facturas, pues solicitarán unos créditos que les ayudarán a hacer frente a esos pagos, y actualmente tienen deuda no con sus proveedores, sino con entidades financieras. ¿De acuerdo? También, bueno, hay una lista de CENAE, tenemos que decir que es una lista muy amplia que esos CENAE marcan los sectores que pueden solicitar estas ayudas. Inicialmente el Gobierno publicó y puso sobre la mesa unos CENAE que seguro que ya por decreto deberían estar incluidos dentro de los destinatarios de las ayudas, y también es verdad que la Junta de Andalucía ha incluido otros CENAE, bien a iniciativa propia o bien también ante la consulta que ha realizado a distintas organizaciones sectoriales. Por ejemplo, en el caso en el caso del turismo ya estaban prácticamente casi todos los sectores, igual había alguno que se ha incluido después, estaban incluidos, pero en nuestro caso, por ejemplo, en el caso de nuestro territorio, pues se ha insistido mucho y sabemos que ha sido bien acogida esta propuesta y trabajada por parte de la Junta de Andalucía para que las industrias del sector ibérico se vieran también incluidas dentro de las posibles solicitantes de estas ayudas, de los posibles destinatarios de estas ayudas, porque inicialmente tenemos que decir que no, al tratarse de unos CENAE que comparten con otras industrias alimentarias que no se encuentran en situación difícil por la pandemia, porque precisamente pues han sido otro tipo de industrias que el público ha empezado a consumir, al quedarse más tiempo en casa, ha empezado a consumir esos productos, más incluso que antes de la pandemia. Sin embargo, el sector de ibérico, como sabemos y como hemos comentado ya en varias ocasiones, pues se ha visto muy afectado, primero porque las familias, ante la merma económica, ha tenido que eliminar de su lista de la compra pues ese tipo de productos de un valor más elevado. Y además, como todos sabemos, pues el problema de la hostelería, de no poder abrir, de no el que se hayan eliminado pues ciertas celebraciones donde el consumo de ibérico era habitual, pues ha hecho que realmente las posibilidades de venta de este sector se hayan reducido muchísimo. Por lo tanto, es uno de los grandes sectores, de los sectores más afectados, sin duda, por esta situación. Por lo tanto, pues ha sido una grata noticia comprobar el pasado viernes, que fue cuando se publicaron estas bases reguladoras, que efectivamente entre los CENAE se encontraban los que corresponden a las industrias cárnicas, que entra también el ibérico. Aquí, pues lógicamente, como en este sector, como en todos los otros sectores, las empresas van a tener también que demostrar esa merma en ventas o en ingresos, o según los sectores, ¿no? en esa merma de ingresos y de facturación. Como decimos, los gastos subvencionables pues son tanto la satisfacción de la deuda y pagos a proveedores, como otros acreedores, tanto financieros como no financieros. ¿De acuerdo? La subvención consistirá en una cuantía calculada atendiendo a lo que regulan las propias bases reguladoras. Son unas condiciones en función del tipo de empresa, en función de la merma que pueda demostrar la empresa, en función de también si son sociedades o si son autónomos, también en función de si tienen una estimación directa en cuanto a la tributación con Hacienda. En definitiva, pues las cantidades finalmente, en función de una serie de cálculos, pueden oscilar entre los 3.000 euros y los 200.000 euros.
Bueno, les vamos contando más o menos, ¿no? Porque sí que, como les decimos, ya desgranaremos en el momento en que se convoquen, pues desgranaremos con más exactitud. Pero, bueno, pues podemos hablarles también de las obligaciones de las empresas o autónomos que sean beneficiarios. Pues, por ejemplo, deben mantener la actividad que da derecho a subvención a 30 de junio de 2022, es decir, mínimo durante un año tiene que seguir activa esta actividad, valga la redundancia, no repartir dividendos durante 2021 y 2022, no aprobar incrementos en las retribuciones de alta dirección durante un periodo de 2 años desde la concesión de la subvención. Y también, pues, otra es comunicar cuánta información se requerirá por la Administración y facilitar a la Administración la información necesaria para comprobar el cumplimiento de las condiciones para ser beneficiario de esta subvención y además, por supuesto, de someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que se requieran para la justificación de estas ayudas y para la justificación de que realmente la empresa o el autónomo tienen derecho a esa subvención. El procedimiento de concesión pues será por concurrencia no competitiva. Como decimos, una vez que se publique, estamos pendientes diariamente del BOJA, porque sabemos que en el momento en que se publique el extracto, al día siguiente comenzará el periodo de solicitud de estas subvenciones y junto con la publicación del extracto se pondrá disponible el formulario que se cumplimentará, como decimos, vía telemática y se entregará también por vía telemática. Muy importante, y eso es algo que estamos encontrando en algunas empresas que solicitan subvenciones, exactamente igual que en anteriores subvenciones que se han convocado y que las empresas han concurrido, es importante que las cuentas de la empresa o del autónomo se encuentren dadas de alta en las cuentas bancarias, decimos, en la Hacienda Regional. ¿Por qué? Pues porque será esa cuenta la que aparecerá en el formulario junto con el certificado electrónico de la empresa o del autónomo. Si no hay ninguna cuenta dada de alta, el formulario no reconocerá ninguna cuenta y por lo tanto pues no podrá seguir, entendemos que no podrá seguir cumplimentando el formulario, o en todo caso no tendría sentido entregar la solicitud de subvención si no va a una cuenta aparejada para que en caso de que sea concedida esa subvención se ingrese en esa cuenta. Por lo tanto, el primer paso es comprobar si su cuenta se encuentra dada de alta en la Hacienda Regional, en la Hacienda Autonómica y en caso de que no, pues lógicamente tendrán que dar los pasos para que se dé de alta. Como decimos, solamente se presentarán de forma telemática y el plazo de presentación de solicitudes pues comenzará al día siguiente al de la publicación del extracto. ¿De acuerdo? Lógicamente, las solicitudes que lleguen fuera de plazo no serán admitidas, con lo cual nuestro consejo al final es que las empresas vayan preparando toda su documentación, vayan pidiendo los certificados de deuda correspondientes, de forma que lo tengan todo preparado para que en el momento en que se convoquen puedan cumplimentar el formulario. ¿De acuerdo? Bueno, pues como decimos, en el momento en que se publique el extracto, nosotros lógicamente a nuestros empresarios asociados los informaremos, tal y como hicimos el viernes pasado, que se publicó en horario prácticamente nocturno estas bases reguladoras, y ya se lo enviamos para que pudieran pues aprovechar el fin de semana o las horas que tuvieran libres durante el fin de semana para poder revisarlo todo, porque como decimos estamos esperando que de un momento a otro pues se publique ese extracto y por lo tanto se dé inicio al periodo de solicitud de subvenciones. Pues dicho esto, y ya hablando, una vez hablado y
de forma general de estas subvenciones, pues vamos a hablar de formación una vez más. ¿Por qué? Pues porque vemos que pocas veces ha habido tanta oferta formativa para empresarios y para trabajadores de empresas, incluso para personas que se encuentran en desempleo pero que quieran reciclarse, renovar sus conocimientos o incluso pues, diversificar y adquirir conocimientos nuevos sobre otras cuestiones relacionadas con el mundo empresarial. Pocas veces, como decimos, ha habido tanta oferta como la que tenemos en estos momentos y bueno, en parte se debe a que al desarrollarse los seminarios y la oferta formativa de forma telemática, pues permite que se desarrolle, en que el punto de Andalucía en el que se desarrolle, pues puedan aprovecharlo todos los andaluces, se encuentren donde se encuentren, más cerca o más lejos. Por tanto, pues tanto desde el programa CEA Más Empresas como desde Andalucía Lab, bueno, pues como decimos, tenemos una amplia oferta formativa. Vamos a empezar por Andalucía Lab y bueno, y vamos a contarles lo que tenemos en los próximos días hasta final de este mes de junio. El día 9 de junio hay un webinar que lleva por título Novedades del IVA del e-commerce a partir del 1 de julio de 2021. Como decíamos la semana pasada, hay algunas modificaciones del IVA en el comercio electrónico y por lo tanto este webinar lo que pretende es mostrar cuáles son esas novedades y qué condiciones tienen que cumplir los empresarios que tengan en marcha una plataforma de comercio electrónico. Al día siguiente, el día 10, tenemos una amplia oferta porque tenemos un total de 3 seminarios. Uno hablará sobre la aplicación de la metodología Scrum en las empresas del siglo XXI, otro sobre la geolocalización y marketing para tu negocio y el último ese mismo día, bueno, pues el empresario frente a su situación de insolvencia concursal. El día 15 de junio habrá otro webinar, cómo se organiza el teletrabajo en mi negocio. Es uno de los temas que también sale mucho en las consultas que realizan las empresas a nuestra casa, a la Federación Onubense de Empresarios. Y ya el día 22, bueno, pues se hablará de por qué valorar los activos intangibles de la empresa. Bueno, pues los activos intangibles, pues como ya hemos comentado, cuáles son pues la patente, las marcas, el software, los secretos empresariales, los derechos reales. En el caso de hostelería, de cocina o de repostería o de alimentación, pues recetas específicas que sean autóctonas de la empresa y que bueno, pues conlleven también, formaría parte quizás de los secretos empresariales, ¿vale? Bueno, eso, valorar todo eso puede ayudarnos también a tomar ciertas decisiones dentro de la empresa, ¿no? El día 23 de junio se hablará de cómo reforzar tu negocio trabajando con el Customer Experience. Se trata de, bueno, pues de cómo testar nuestra relación con los clientes, nuestra forma de fidelizar a los clientes y conocer de primera mano cuál es la imagen que tienen nuestros clientes de nosotros, ¿no? Es una herramienta muy útil, sobre todo para ir mejorando y tomando decisiones cuando le damos importancia a eso, a la imagen que los clientes tienen de nuestra empresa. Y pasamos ahora a la oferta que plantea y que pone sobre la mesa el programa Andalucía Lab de la Junta de Andalucía. También el día 9 de junio será el próximo webinar SEO práctico para tu negocio local, Google My Business. Esta oferta que viene en el mes de junio ya van a comprobar que está muy relacionada con el posicionamiento de la web, con la digitalización de la empresa de forma general. De hecho, al día siguiente, el día 10 de junio, se hablará sobre posicionamiento en buscadores en este caso, de hoteles, pero se habla de buscadores también digitales, es decir, cómo los hoteles deben adaptarse a cómo los clientes o parte de los clientes buscan alojarse, buscan dónde alojarse en un territorio determinado. Muchos de ellos utilizan las plataformas, los buscadores digitales y por lo tanto pues también los hoteles deben tener en cuenta cómo deben posicionarse, no solamente su página web, sino ellos, su hotel, dentro de los buscadores.
El día 14 de junio se hablará sobre la visibilidad con publicidad en Google Ads. Potencia tu visibilidad con publicidad en Google Ads. Y ese mismo día, aunque en horario de tarde, porque el anterior es en horario de mañana, se hablará sobre herramientas de edición y creación de vídeo. El día 15 de junio habrá 2 webinars también, uno en horario de mañana y otro en horario de tarde. El de mañana lleva por título cómo hacer un plan de contenidos social media y el de la tarde es muy específico hacia los campos de golf, estrategia de marketing digital en campos de golf. El día 16 de junio el webinar de mañana, porque también ese día habrá uno de mañana y otro de tarde, hablará sobre campañas de publicidad en Facebook e Instagram. Y el de la tarde, herramientas profesionales en la nube para trabajo colaborativo. Es muy útil. En este caso se habla de, pues muchas veces distintos miembros de un equipo de trabajo se encuentran teletrabajando en diferentes puntos y es más difícil que puedan verse físicamente para trabajar un documento. Este tipo de herramientas de trabajo colaborativo permite que el documento en el que varias personas en distintos puntos estemos trabajando se encuentre en la nube y por lo tanto todas las modificaciones se pueden hacer directamente sobre ese mismo documento que se encuentra, como decimos, en la nube. Es muy útil, hay varias herramientas, entendemos que en este webinar se hablará de todas ellas o al menos de las más utilizadas. El día 17 de junio habrá otro webinar de Andalucía Lab, Medir para triunfar, analítica web. Y el día 18 se hablará de LinkedIn, pero como una herramienta para vender más en la empresa y conseguir contactos. El día 21, estrategia digital para tu negocio y ese mismo día, en horario de tarde, gestión digital de datos. Conoce mejor tu negocio a través del análisis de datos. El día 22 de junio, pues el señor Don YouTube, que pues ya forma parte cada vez más también del día a día de muchas de las empresas y lleva por título pues YouTube promociona tu marca con vídeos. El día 23, al día siguiente, atención al cliente, WhatsApp Business. También el WhatsApp, que era una herramienta pues de contacto rápido con familiares, con amigos, ya también el WhatsApp está funcionando como una herramienta de fidelización y de contacto permanente con los clientes. Y después los días 24, 25, 28 y 29 de junio en horario de mañana, pues habrá ya, más que un webinar, es un curso porque tiene varias sesiones y lleva por título cómo aumentar ventas aplicando las estrategias de marketing de contenidos a tu empresa. Se trata de una formación un poco pues más en profundidad sobre pues cómo aplicar contenido que nos resulten en la estrategia digital en el marketing de nuestra empresa. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí nuestra información de hoy. Nosotros volveremos dentro de una semana. Esperemos poderles contar más información sobre, o por lo menos ya anunciarles la convocatoria de estas ayudas a las empresas y hablarles con un poco más de detalle de ellas. Hasta dentro de una semana. Hola, buenas noches. Vengo a intentar clarificar un poco todas las dudas que me estáis trasladando referente a el cambio en la forma de tarificar los suministros eléctricos, de la tarifa de la luz. Ante todo, quiero manifestaros también mi desconcierto a la hora de cómo se ha realizado este cambio de tarifas, aunque todos sabemos que desde hace ya bastante tiempo, casi un año, que se está hablando sobre el cambio, que ya estaba en proceso, que debía haberse aplicado hace ya bastantes meses y demás, han sido numerosas las ocasiones en las que han avisado que iban a empezar a aplicarse y no se han aplicado. Yo a muchos de vosotros siempre os he manifestado, porque así también lo entendía yo, que no nos preocupáramos porque cuando realmente se empezase a hacer efectivo el cambio de tarifa, yo consideraba que nos lo iban a comunicar por escrito a cada uno de nosotros, porque no debemos olvidar que nosotros tenemos un contrato con una compañía y realmente con una comercializadora eléctrica y realmente
están modificándose sustancialmente esas condiciones contractuales, con lo cual siempre pensé que de alguna manera nos lo iban a comunicar por un medio, por el canal que fuera, bien por carta, por correo postal directo a nuestro domicilio, o bien aquellas personas que tuviesen dado de alta la factura electrónica y ese medio de comunicación, pues que sería mediante el correo electrónico como nos llegaría también pues un poco la información. Pues bueno, ¿cuál ha sido mi sorpresa? Que no ha sido así. No sé si os acordáis cuando se estuvo con toda la campaña del cambio de contadores, que cambiaron los contadores antiguos por los nuevos telegestionados, nos comunicaron 1000 veces por carta que se iba a hacer el cambio, cuándo se iba a proceder al cambio, cómo funcionaban los nuevos contadores, en fin. En mayor o menor medida hubo un despliegue informativo que fue directo, no a través de los medios de comunicación, sino directamente desde la empresa que suministra ese servicio al consumidor final, que somos nosotros. Entonces, bueno, deciros que ahí yo también estoy perpleja de cómo se están haciendo las cosas. Después, bueno, me gustaría hablar de todo esto de una forma sencilla y simplificándola lo máximo posible. Así que, aunque pueda pecar de no tener mucho rigor técnico o legal las palabras exactas que voy a utilizar, pues, pero prefiero que os enteréis, ¿vale? Y que la información, en la medida de lo posible, quede lo más clara y lo más cristalina, dentro de que todo esto es bastante complejo, lo tengo que reconocer. Entonces, bueno, deciros, la primera pregunta que me habéis transmitido montones de vosotros, todos los que alguna vez habéis venido a asesoraros a la Oficina Municipal de la Energía para que os dijera cómo podíais conseguir pagar menos. Pues bueno, la mayoría de vosotros, mi consejo siempre ha sido uno, y es, independientemente de lo que estés pagando, os preguntaba, ¿con qué compañía estáis? Enséñame la factura, vamos a ver con qué compañía estás. A todas os he dicho siempre que existen cientos, por no decir miles, de compañías comercializadoras de luz de libre mercado, en la que cada una de las empresas pues pone el precio a la luz, el precio final que estima oportuno. Siempre he sido defensora a ultranza de que la primera forma para ahorrar es estar en una compañía de mercado regulado. Es decir, con, por ejemplo, Energía 21, que es la compañía de mercado regulado de Endesa, con Cure Energía, que es la compañía de mercado regulado de Iberdrola, con la equivalente de Gas Natural. Existen 5 o 6 compañías comercializadoras de mercado regulado. Pues bien, independientemente de todo el revuelo que hay con las tarifas, os digo el primer truco. Fundamental, si queréis pagar lo menos posible, es estar en una compañía de mercado regulado. Es decir, con Energía 21, que eso es la que más o menos todo el mundo tenéis aquí en la zona, ¿vale? Ahora, me preguntáis mucho de vosotros, bueno, vale, sí, yo estoy con Energía 21, que es la más barata, pero yo tenía contratada la segunda cosa que yo siempre os aconsejaba, era que contrataseis la discriminación horaria, que eso era lo de que había antes 2 precios de la luz en función de la franja del día en la que se consumiera la energía. Pues bueno, esos horarios, ¿vale?, que antes eran en verano de 11 de la noche hasta la 1 del mediodía y en invierno desde las 10 de la noche hasta las 12 del mediodía, esos horarios efectivamente han cambiado, ¿de acuerdo? Y los nuevos horarios son por los que todos estáis viendo y están circulando por los medios de comunicación y por todos sitios, por WhatsApp y demás. Y bueno, luego os lo mostraremos en pantalla por si hay alguien que todavía no los conoce. La siguiente pregunta que me hacéis, y bueno, y entonces yo ahora, ¿cómo lo hago? Porque efectivamente ahora hay el horario punta, pues que hay una parte que coincide
en la mañana, que era cuando antes pues la mayoría de vosotros aprovechabais pues para hacer de comer, para poner lavadoras, etcétera. Es decir, de 10 de la mañana a 2 de la tarde ahora lo han puesto como horario punta. Y eso, pues a todos los que estábamos acostumbrados a usar, entre comillas, o a beneficiarnos de la discriminación horaria para pagar menos en la factura de la luz, pues un poco nos ha trastocado y nos ha, entendemos que perjudicado, ¿vale? Mi forma de, entre comillas, tranquilizaros, ¿vale? Es deciros, bueno, pensad que a cambio los fines de semana completos van a ser a horario barato, a valle, ¿vale? Un poquillo lo que mi consejo es intentar, en la medida de lo posible, consumir cuando las horas son más económicas, ¿vale? Aquellos electrodomésticos que sea fácil utilizar en horas económicas, por ejemplo, el lavavajillas, ¿vale? Que fácilmente se puede poner por la noche a partir de las 12 o programarlo, o bien después de comer, ¿vale? Porque de 2 hasta, ahora no me he traído los horarios, me parece. Ahora no me acuerdo bien, desde las 2 hasta creo que hasta las 6 de la tarde es horario intermedio. Bueno, pues ahí también se podría utilizar, por ejemplo, el lavavajillas o poner lavadoras y demás. Que no, bueno, pues eso, que sepáis que podéis hacer el uso de las cosas de comer, pues evidentemente algunas veces no vas a poder esperar hasta las 2 de la tarde para empezar a hacer de comer. Pues hacer de comer a la hora que no tengáis más remedio, pues por la mañana, ¿vale? Que hasta donde yo entiendo, pues luego un poco se compensará con ese horario extra que tenemos los fines de semana completos en horario valle, los días festivos nacionales también enteros serán horario barato, y luego que está esas horas llano, que son las intermedias que están entre el caro y el barato, que también amortiguarán un poquito ese sobrecoste de más que estamos pagando en unas horas en las que inevitablemente tenemos que consumir, con el precio menor de otras horas en las que, bueno, o también os cuento, aunque en principio no lo parezca, en nuestros domicilios, bueno, el mayor gasto eléctrico se lo llevan los electrodomésticos. No voy a daros porcentajes y demás para tampoco marear mucho con datos, pero según los estudios, pues eso, lo que más gastan son los electrodomésticos, ¿vale? Más que muchas veces la iluminación y otras cosas. Entonces, dentro de los electrodomésticos, aunque no lo parezca, el que más consume en el cómputo total del año, porque está 365 días funcionando 24 horas, es el frigorífico. El frigorífico, o aquí por ejemplo también pasa que hay muchas personas que tienen aparte un congelador para almacenar y guardar y conservar los productos de las huertas, de carne, de matanza, etcétera. Entonces, que sepáis que incluso eso, que por la noche en ese horario barato y todo el día y demás están funcionando los frigoríficos, con lo cual ese gasto que se está principalmente pues ahí en un montón de horas valle, unido a esas pequeñas cosillas que podamos hacer, de poner el lavavajillas en horario barato y algunas cositas más, pues va a conseguir que nuestra factura de la luz pues no se vea perjudicada por este cambio, ¿vale? Referente al tema electrodomésticos también comentaros, por ejemplo, lavar con agua fría la lavadora tampoco gasta tanto, ¿vale? Que muchas personas a lo mejor están ahí súper agobiadas ahora con el tema de las lavadoras, y os digo, una lavadora con agua fría no gasta tanto, ¿vale? Y después, personas a lo mejor que ya viven solas y que ponen una lavadora a la semana, yo tampoco, es que no es un consumo tan importante como para condicionarte justo a lo mejor tu momento de ocio, que es el fin de semana, que tú no quieres y no te apetece lavar, ponerte como un esclavo a hacer las labores todas ahí en esos días. Hay cosillas que sepáis que gastan más. ¿Qué gasta más? La secadora gasta mucho. Entonces, puntualmente, cuando la vayáis a poner, como también entiendo que no es una cosa que se ponga a diario, pues esos días lluviosos tal, pues mi consejo, pues intentad eso, ponerlo en horario barato o fines de semana.
y después, pues lo demás, de comer, hay que hacer de comer a la hora que hay que hacer de comer. Y después el tema, pienso que incluso ahora con el horario intermedio, el llano que han puesto, como va de 2 de la tarde a 6 y después de 10 a 12, pues quizá antes, en invierno, esas horas también eran horas para nosotros de utilizar el brasero cuando estás ahí en la siesta después de comer, ¿no? A gustito en el sofá, o que teníamos encendido, sí, el ratillo de ver la tele y estar ahí un poco más en casa, dentro de los días entre semana, de estar más en casa gastando. Pues ahora tiene un precio intermedio, que antes era punta. En fin, que... mi idea y mi intención es un poco daros un poquillo de calma y un poquito dentro de las cosas de todo esto, que tenéis un poquillo ahí de sentido común, de tampoco pasarlo mal por todo esto. Y otro consejo que doy es, una vez, no puedo ahondar mucho más en el tema este de las tarifas, bueno, puedo contaros más cosillas, pero pienso que va a ser marearos. Pero lo que quiero deciros es que una vez que haya pasado este primer mes, que es en el que estamos todos un poco, que no sabemos cómo va a ser la cosa, una vez que pase este primer mes o 2 meses, podéis venir a verme o podemos volver a retomar el tema. Yo habré podido estudiar en profundidad cómo va a ser la nueva factura de la luz, porque todavía no tengo ningún modelo, no sé qué información me va a arrojar y de qué manera la puedo utilizar para asesoraros y conseguir que ahorréis otro poquito más. Pues que tengáis calma, que vayamos viendo, y dentro de un mes o de 2, pues intentaré volver a reajustar y ayudaros a reajustar vuestras facturas de la luz. A lo mejor puede que me esté un poco dispersando, pero voy a intentar reconducirme, ¿vale? Porque son muchas cosas y entiendo que estáis todos bastante preocupados y quiero, entre comillas, calmaros, pero también que estemos pendientes, ¿vale? Y que estemos ahí un poquito atentos. Comentaros, la tarifa, os voy a contar aquí una película un poquito liosa, pero que creo que también es importante que la tengáis en cuenta. Resulta, ¿a quién le ha cambiado la tarifa de luz? ¿No? Que todo el mundo está, pues a mí sí, pues a mí no, pues a mí me lo van a aplicar al mismo precio, pues yo me están ofreciendo una tarifa a cualquier hora del día al mismo precio, con un 15%, con un Pues os cuento un poco cómo va esto. Acordaros que, nosotros somos los consumidores, los que gastamos la energía, y hay como 2 empresas que son las que intermedian en que nosotros podamos hacer uso de esa energía. Por una parte está la distribuidora, ¿vale? E-Distribución, la famosa Endesa de toda la vida, dueña de las redes eléctricas, de los cableados, de los contadores. Esa empresa es realmente la que hace las lecturas de lo que nosotros gastamos con los contadores que nos tienen alquilados. Ellas hacen las lecturas de lo que hemos gastado y en función de lo que gastemos se lo facilita esa información a la comercializadora, que es una empresa intermediaria entre la distribuidora y nosotros, ¿vale? Esa comercializadora, como su propio nombre indica, se encarga de comercializar la luz y es como una gestora que también comercia y gana con el tema de vender luz. Entonces, ¿qué pasa? Pues la comercializadora, con lo que la distribuidora le ha facturado, pues directamente nos lo traslada a nosotros o no, ¿vale? ¿Por qué? Lo que ahora ha cambiado es lo siguiente, han cambiado las tarifas de acceso. Esas son las tarifas que regulan cómo la distribuidora factura a la comercializadora, ¿vale? Esas tarifas de acceso, la comercializadora la transforma en una tarifa comercial. Algunas veces esa forma de tarificar la energía directamente, la comercializadora nos la traslada a nosotros como consumidor final, como clientes suyos que somos, con un sobrecoste, que es lo que ellos ganan. Otras veces
no trasladan directamente esa forma de tarificación de energía, no la trasladan a nosotros con un sobrecoste, sino la transforman totalmente en lo que podríamos llamar una tarifa comercial, ¿vale? Y por ejemplo, pues aunque la comercializadora le paga a la distribuidora en función la luz que nosotros gastamos, en función del periodo que lo gastamos, de la hora en la que lo gastamos y a un precio diferente, ellos después cogen y pueden decir, mira, yo no voy a cobrar una energía a 0,20, otra a 0,15 y otra a 0,10. No, yo voy a cobrar toda a 0,23 o a 0,18 a cualquier hora del día y se la traslado a mi cliente, ¿vale? ¿Eso es bueno o malo? Pues os digo, en resumen, la comercializadora más barata que existe, que de forma continuada económicamente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también de coberturas y de protección al cliente como consumidor, son las comercializadoras de mercado regulado. Esas comercializadoras sí que están aplicando directamente ese cambio de tarifa. Por eso los que estamos en mercado regulado, en Energía 21, por ejemplo, pues sí nos afecta directamente el que si yo decido no poner en la vajilla a las 11 de la mañana, sino que lo pongo a las 12 de la noche, a mí directamente sí me va a suponer un ahorro, ¿vale? Con las otras compañías, pues resulta que si yo hago ese esfuerzo, pero en mi tarifa comercial que me han ofrecido, no viene eso contemplado, ¿vale? Que yo tengo 3 precios en función de la hora en la que consumo la energía. Si no me lo han trasladado, da igual que yo haga, que no tengo por qué ceñirme a esos horarios. Lo que sí tienes que tener claro es que tú, en el cómputo total, tú vas a pagar la luz más cara que si estuvieras en una comercializadora de mercado regulado, ¿vale? No sé si eso me ha quedado claro, porque es un poquillo así, pero después hay compañías de mercado libre que sí que trasladan esos horarios que le está facturando a ella la distribuidora, sí lo trasladan al cliente, pero ese margen ganancial, ese margen comercial que le meten a la energía para ganar dinero en la actividad es mayor siempre que el que está en mercado regulado. Por eso en Energía 21, la factura rosa, por ejemplo, que pongo ese ejemplo porque es el que más conocéis, pero hay varias. Entonces, mi resumen es, si dentro de lo que cabe os he podido clarificar algo, es, primero, lo más importante es estar en una compañía de mercado regulado. ¿Por qué? Porque eso implica que directamente tú vas a ahorrar, está estudiado, en torno a un 20% solo por cambiarte de mercado libre a mercado regulado. Eso pasaba de aquí para atrás con las tarifas antiguas y toda la pinta tiene, y por lo que yo he estado viendo, que también de aquí para adelante, desde que ha cambiado la forma de tarificación, la comercializadora de mercado regulado sigue siendo la más barata en el cómputo general. De hecho, si por ejemplo yo utilizo como herramienta de trabajo para poder mostrar todas estas cosas y haceros las simulaciones y demás, utilizo un simulador de un comparador nacional de la energía, que es de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y hoy en día, si tú te metes ahí y buscas en ese comparador cuál es la comercializadora más barata, te sale en primer lugar pues la comercializadora de mercado regulado, ¿vale? Por aquí lo traía hecho, pero bueno, tampoco lo vaya a ver mucho, no os quiero marear. Te sale en primer lugar la comercializadora de mercado regulado. Os comento, esa tarifa, ya os lo he dicho siempre, ese tipo de comercializadora existen por obligación, ¿vale? Están reguladas por el gobierno, por el Ministerio de Industria. Si por las propias compañías fuera Endesa o Iberdrola, Gas Natural, que tienen 2 comercializadoras, una de libre mercado y otra de mercado regulado, si por ellas fuera la de mercado regulado se eliminaba para poderle sacar a todo el mundo el máximo dinero posible, que ganan más con las de mercado libre, porque te meten más margen comercial, más cara te venden la luz. Entonces,
no existe duda en ese criterio. Es, primer paso número 1, no agobiaros primero por los horarios si estáis en mercado libre, porque lo primero por lo que os tenéis que agobiar o actuar es en cambiaros a mercado regulado. Una vez que ya os habéis cambiado, ¿en qué medida podéis ahorrar más? Pues teniendo ahí el tema, controlando un poco lo de los horarios. Los que ya estábamos en mercado regulado y teníamos la discriminación horaria, o aquellos que no tenían discriminación horaria, ahora todos vamos a tener que regirnos por esos horarios, ¿vale? Y si queremos ahorrar un poco más de lo que ahorrábamos antes, que cuando hicimos el paso de cambiarnos de mercado libre a regulado, para ahorrar otro poco más, pues tener ese control un poco de los horarios en la medida de lo posible, ¿vale? También os cuento que, por ejemplo, hablan mucho en las noticias, ¿no?, del precio, de la subida de la luz, Pues deciros que es que esa subida, en parte, no es por el cambio de tarifa, es decir, es que es como ha subido el mercado energético, el precio de la luz, y el precio de la luz está formado como por dos partes. Una parte que es fija, que son lo que llaman pues los peajes, ¿no?, el importe por peajes y por el transporte y la distribución de la energía. Hay una parte fija que la cobra el gobierno y que eso pues está ahí. Pues, y hay otra parte que depende de cómo está el mercado eléctrico. Pues si ha llovido mucho, si ha hecho mucho viento, pues hay más producción de electricidad, la luz está más barata, pues entonces a esos precios, a esos peajes se le suma ese coste de la energía. Cuando la energía está barata, pues a nosotros los que estamos en el precio regulado, el precio pues se nos baja bastante, y las comercializadoras de libre mercado ofrecen ofertas comerciales un poco en función a cómo está el mercado, y cuando el precio sube, a los que estamos en mercado regulado nos sube, porque en nuestra compañía va variando mes a mes el precio de la luz en función del mercado. Pero en las de libre mercado también se lo suman. Si el precio está caro, el precio de la energía, ellos no te mantienen normalmente, a casi nadie, un precio muy barato, el precio barato de la luz que tú contrataras hace 5 meses. Ellos cogen, y si vosotros os fijarais en la factura, y cada cierto tiempo tampoco le dan mucho bombo, lo ponen ahí en chiquitito, te aplican una subida del precio y tú no te enteras nada más que porque te duele el bolsillo, porque dices, pero ¿cómo he pagado este mes tanto? Si yo no he encendido tal, si yo no he hecho tal, pues porque también están trasladando el precio elevado del mercado a nuestra factura de la luz, aun estando en mercado libre. Al final os quería hacer algo sencillo y no sé si me estoy complicando mucho, pero bueno, lo que quería deciros y transmitiros es también que no os intenten embaucar las comercializadoras, los que estáis en mercado regulado o los que estáis en mercado libre, que no os intenten embaucar los de mercado libre ofreciendo tarifas tú no te preocupes por el horario, que a ti te vamos a aplicar un 15% o un 20% de descuento y ya está. Porque la pregunta viene, ¿a qué precio? ¿A qué precio base le están aplicando el descuento? ¿Y cuánto me cuesta a mí el no preocuparme por el horario, en el que consumo? Porque claro, lo que ellos hacen es tirar por la calle del medio, pues te lo cobro caro todo el día y punto, y siempre ganan ellos. Entonces, otra vez, vuelvo siempre al punto de partida, es punto número 1 por lo que os tenéis que preocupar y tomar medidas cuanto antes, si no lo habéis hecho ya. Es si estáis en una compañía de mercado libre, que son la inmensa mayoría, casi todas son de mercado libre, pasaros a mercado regulado, que hay 5. Son Energía 21, Cure Energía, y es que le han puesto unos nombres muy raros últimamente y ya no me las sé porque casi todo el mundo contrata con Energía 21 aquí. Pero bueno, os los puedo facilitar a quien esté interesado por si no quiere contratar con esas empresas en concreto. Entonces, primer paso para ahorrar,
bastante comercializadora al mercado regulado. Y después, truquillo de intentar adaptar un poquillo los horarios en la medida de lo posible sin que vaya a daros un ataque ni un jamacuco por hacerlo todo ahí a corre que te corre, ¿vale? Ya más para adelante podemos también entrar en otras consideraciones, que es a nuestro favor. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, el precio de la potencia con esta nueva tarifa la han bajado un poquito. Lo han bajado un poquito, en torno a un 14%. Como vosotros sabéis, o por lo menos os he intentado explicar a los que habéis estado allí en la oficina municipal de la energía, la potencia es el término fijo de la factura, lo que nosotros pagamos aunque no estemos en casa. Entonces, que le hayan bajado ahí un poco el precio, pues me parece bien, porque están intentando de alguna manera incentivar un consumo más responsable de la energía, ¿no? Intentando reconducir los gastos de energía eléctrica para poder ahorrar un poquillo. Y por otro lado, la potencia, que es la parte fija, que nosotros no podemos hacer nada, que tenemos que pagar sí o sí, pues no abusar en ese precio, ¿vale? Y otra cosa que contempla esta tarifa, que lo considero como algo bueno y que podrá también darnos un margen de poder ahorrar un poquito más optimizando la facturación, es que ahora se podrán contratar dos potencias. Una potencia para el horario punta, y una potencia que la llaman punta y una potencia que la llaman valle. La potencia valle coincide con el horario valle, que va desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Y la potencia punta, pues es el resto de horas. ¿Qué pasa? Pues que el precio en la potencia punta es más caro que en la potencia valle, mucho más. Y bueno, os cuento, aquí sí que os voy a dar un numerito, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Antes del día 1 de junio nos cobraban el kilovatio de potencia al año redondeando 41 euros, ¿vale? 41 euros el kilovatio al año. Y ahora, pues, en horario punta, pues los cobran a unos 30 kilovatios, a unos 30 euros el kilovatio al año, y en horario valle a 1,42, ¿vale? A esto habría que sumarle 3 eurillos al año, que lo llaman de margen de comercialización. Pero vamos, redondeando, antes te cobraban a 41 euros el kilovatio de potencia contratada, y ahora, sumando el punta y el valle, lo cobran a 35. Y si nosotros quisiéramos, por ejemplo, esas personas a 35 en total, en punta a 30 y pico, y en valle a 1,42, ¿vale? Entonces, aquellas personas que, por ejemplo, tengan acumuladores de calor en su casa, pues podrán, si quieren, subir un poco la potencia en horario valle, porque fíjate, es que les va a suponer el subir un kilovatio 1,5 € más al año, es que no es nada. Y bueno, y eso les podrá... antes es que muchas personas bajaron la potencia porque era insostenible mantener la potencia que tenían que tener contratada para poder hacer uso de esa instalación. Otra cosa que por lo que se piensa que están intentando incentivar y promover es también para el tema de las personas que quieran adquirir un vehículo eléctrico, pues que por la noche pues contraten más potencia con idea de que las cargas se hagan de forma más rápida. Y bueno, también las teorías de por qué han hecho este cambio también parece que un poco están buscando el impulsar el tema de que todos vayamos a intentar tener en nuestro domicilio el tema de instalaciones fotovoltaicas para el autoconsumo, ¿vale? Un autoconsumo no al 100%, pero sí que, como ahora hay horas de máxima producción, de máxima demanda energética, que es la que hemos dicho que era de 10 de la mañana a 2 de la tarde, que coincide con horas de sol, con horas diurnas, pues que salga más interesante y más rentable el tema de instalar placas fotovoltaicas en nuestras viviendas. Porque la verdad es que lo cierto era que antes, para aquellas personas que estábamos acogidos a la tarifa regulada por el gobierno,
que teníamos unos consumos normalitos, me refiero, pues una potencia contratada de 3,5 y un gasto energético, pues no sé, de 300 kilovatios hora mensuales o 400, y con discriminación horaria, antes es que prácticamente no salía rentable, rápidamente amortizable el invertir en una instalación fotovoltaica. Si tú por temas medioambientales y porque estás comprometido de esa manera medioambientalmente querías hacerlo, pues sí, pero económicamente, si tú ya tenías tu factura muy bien optimizada y con unos gastos, con unos consumos bastante pequeñitos, como suelen ser la mayoría de los domicilios particulares, de las viviendas de familia, pues no salía tan a cuenta, ¿sabes? Invertir ya en esto, como diciendo, es que me voy a quitar un facturón, no, pues facturas que podían ser de 30, 40 euros, pues a lo mejor hasta que amortizaban la instalación pasaban muchos años. Ahora, un poco como han subido el consumo de las horas punta, pues puede que sí, que ya nos estén empujando un poquito ahí a barajar esa opción ya más rentable, más rápidamente amortizable de una instalación fotovoltaica. En fin, vuelvo a deciros que todo esto ha sido un poco, he tardado en venir a contaros esto de la nueva tarifa y demás, bajo mi punto de vista, porque llevo tiempo ya con la inquietud de venir, pero es que realmente eso, primero, no me creía que lo fueran a aplicar ya, porque no hemos recibido ni una simple notificación por carta, por ningún medio, salvo lo que hemos visto en la tele y muchas veces mal explicado, la verdad. Y después porque aunque yo sabía cómo iba a ser la forma de la orden que regulaba la circular, que regulaba la tal, los precios finales y demás, como también dependían un poco de la situación del mercado en el momento y demás, pues no lo podía transmitir más claramente. Así que mi propuesta es eso. Como los precios de la energía varían día a día y yo trabajo con este simulador que pone el Estado a disposición de todos nosotros para poder comprobar si nuestra factura de la luz está con la tarifa regulada por el Gobierno, que es la PVPC, de Precio Voluntario del Pequeño Consumidor, para ver si está bien, tenemos esta herramienta del comparador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es la que yo utilizo, pues un poco voy como a mes pasado, ¿vale? Puedo hacer simulaciones de cómo hubiesen sido las facturas una vez que ha transcurrido al menos un mes desde que se han aplicado las nuevas tarifas. Y entonces os invito a eso, a que cuando pase este primer arrechucho, en el que estamos ahí un poquillo con la incertidumbre y que a lo mejor estamos siendo súper estrictos en cómo hacer las cosas, cuando echemos las cuentas y veamos, a lo mejor decimos, bueno, ¿y qué estoy yo aquí matándome a cambiar mi rutina diaria? ¿Por cuánto? ¿Por ahorrarme 1 euro, 2, 3, 10, 20? No lo sé. Entonces un poquito tendremos que verlo en cada caso y verlo ya en una factura real, que yo pueda ver cómo nos están facturando, porque a día de hoy lo único con lo que cuento es este simulador y que solo me permite ahora mismo simular desde el 1 de junio hasta la fecha actual, con lo cual tampoco tengo yo muchas herramientas para poderos ayudar más. Así que nada, espero haberos ayudado un poco, aunque entiendo que esto es un tema complejo y pasan dos cosas, que tratarlo de forma muy simple parece demasiado simplista, porque todos estáis súper informados por la tele de que os cuentan las cosas muy tal. Pero por otra parte, si entras en profundidad y se analizan muchas de las informaciones que dan en la tele, te das cuenta que no son exactamente así, que hay también algunas veces intereses ocultos ahí por, tú sabes, el poder que tienen ahí las eléctricas también en todo esto, en todo el entresijo de poder político y poder financiero y económico y de crisis y de todo. Entonces, bueno, pues que algunas informaciones que hablan hay que tomarlas un poco con, no sé cómo se dice, con pinzas, ¿no? Porque algunas veces eso comparan y dicen, es que el precio de la luz en comparación con el año pasado ha subido un 200%.
pero es que el año pasado la luz estuvo en récord histórico de precio bajo, bajísimo, baratísimo. La mayoría de vosotros quizás no se dio cuenta porque estaba en Mercado Libre con precio fijo y un precio fijo carísimo y alto, y ellos no han notado la bajada de precio, pero los que estábamos en mercado regulado hemos visto que ha habido precios muy muy baratos, igual que cuando sube pues también lo notamos, ¿no? Y vosotros los que estáis en Mercado Libre siempre pagan una barbaridad, pero bueno, que me enrollo, perdonad. Así que nada, lo que vengo es también a ofreceros pues el servicio de asesoramiento de nuevo para que pues, podáis transmitirme vuestras inquietudes y vuestras dudas, y en la medida de mis posibilidades pues atenderos personalmente y ayudaros a conseguir más ahorro y sobre todo tranquilizaros y nada, a ver qué pasa este mes. Buenas noches y un saludo, hasta luego.